Nadie quiso cargarlo cuando cayó, ni siquiera quienes antes lo llamaban fuerte. Mateo, con solo 16 años, quedó en el suelo sin poder moverse ni ver, condenado a escuchar cómo su vida seguía sin él. Pero lo que nadie imaginaba era que, en medio de ese abandono, una voz llegaría para romperlo todo, y cuando decidió arrastrarse hacia ella, algo comenzó que nadie en ese pueblo pudo explicar. ¿Qué harías tú si la fe fuera tu única salida? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. ¿Desde dónde me estás viendo? Forma parte de nuestro canal. Suscríbete y descubre cómo las obras de Dios son maravillosas. El primer sonido no fue el del gallo, ni el de una carreta cruzando la calle de tierra. Fue un golpe seco de metal contra piedra en alguna obra cercana. Un eco breve que atravesó el amanecer y fue a morir dentro de la habitación donde Mateo llevaba meses aprendiendo a no esperar nada. Antes, ese ruido lo hacía levantarse de un salto. Antes significaba trabajo, mezcla, cubetas, tablas, el llamado de su padre pidiéndole una mano para sostener una vara o alcanzar una herramienta. Ahora, ese mismo sonido era apenas un recordatorio cruel de que el mundo seguía usando sus piernas, aunque las suyas ya no obedecieran, de que la luz seguía cayendo sobre los techos, aunque él viviera detrás de una oscuridad espesa que no se abría ni siquiera cuando forzaba los ojos hasta el dolor. Aquella mañana estaba despierto desde mucho antes. No dormía bien desde el accidente. El descanso le llegaba a ratos, nunca entero, como si hasta el sueño desconfiara de quedarse demasiado tiempo con él. Permanecía tendido sobre un petate áspero, con una manta ligera sobre las rodillas inmóviles y las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando la respiración cansada de su padre en el cuarto contiguo. Había aprendido a reconocer cada mínimo sonido de la casa, no porque quisiera, sino porque cuando la vista se apaga y el cuerpo falla, uno termina viviendo de lo que el oído puede salvar. Sabía cuando el agua del cántaro bajaba a la mitad por el peso del gorgoteo, cuando una puerta se quedaba mal cerrada por la forma en que el viento empujaba su madera, cuando su madre removía frijoles en la olla y cuando, en lugar de cocinar, se quedaba quieta mirando al vacío con la cuchara suspendida, creyendo que nadie notaba su silencio. Mateo tenía 16 años, pero en los últimos 6 meses había sentido que envejecía más rápido que su propio padre. No por sabiduría ni por paciencia, sino por desgaste. El accidente no solo le arrancó la fuerza de las piernas y le cubrió los ojos con aquella quemadura amarga de cal y cemento. Le quitó algo que para él era más difícil de nombrar: la certeza de ser útil. Antes no era un niño consentido ni un muchacho distraído. Era de esos hijos que aprenden temprano a leer el cansancio del padre y a ofrecer ayuda sin que se la pidan 2 veces. Sabía mezclar arena con agua, alcanzarle ladrillos, limpiar herramientas, improvisar sombra con una lona mal puesta cuando el sol caía con toda su rabia sobre las espaldas. Le gustaba sentir las manos sucias al final de la jornada, porque eso quería decir que había servido para algo. Desde la plataforma donde trabajaba con su padre aquel día, el pueblo se veía pequeño y la vida parecía tener dirección. Luego vino el resbalón, la tabla mal afirmada, el vacío de un segundo que todavía a veces revivía entero en sus sueños, el golpe brutal contra el suelo y el ardor insoportable en los ojos cuando el material recién preparado cayó sobre su rostro como una sentencia. Después, todo se volvió una cadena de voces tensas, remedios improvisados, promesas de que quizá mañana sería mejor. Pero mañana nunca llegaba como decían. Lo llevaron con un curandero, luego con un médico de paso en la cabecera, después con otro hombre que habló de reposo, inflamación y tiempo. El tiempo pasó.
Las piernas siguieron sin responder como antes. Los ojos siguieron cerrados en una noche turbia de la que solo salían manchas sin forma. Algunas veces ni siquiera eso. El pueblo, como hacen muchos pueblos, sintió pena un rato y luego convirtió su desgracia en costumbre. Al principio lo visitaban, después preguntaban por él desde la puerta. Más tarde, ya ni eso. Su historia empezó a contarse en pasado mientras él seguía respirando. No odiaba a nadie y eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Habría sido más fácil llenarse de rencor, señalar culpables, maldecir la tabla floja, la pobreza, la mala suerte, hasta a Dios mismo. Pero en lugar de eso, había quedado atrapado en una tristeza sin estruendo, una especie de resignación que se le metía debajo de la piel y lo volvía cada día más silencioso. Su madre aún intentaba hablarle con esperanza, aunque cada vez le costaba más sostenerla. Su padre, en cambio, se había vuelto un hombre de pocas palabras, no por dureza, sino por culpa. Mateo lo percibía en la manera en que se detenía a medio paso al entrar al cuarto, como si no supiera si su presencia alivianaba o empeoraba las cosas. Aquella madrugada escuchó a su padre levantarse más temprano de lo habitual. Primero el crujido de las rodillas al incorporarse, luego el roce de la palma contra la pared buscando equilibrio. Después un suspiro hondo, contenido, de hombre que ya empieza el día cansado. Mateo giró apenas la cabeza, no dijo nada, tampoco el otro. Entre ellos se había levantado una forma rara de amor, una que no se parecía a la ternura, sino a la insistencia muda de seguir juntos, aunque la herida nunca terminara de cerrarse. El padre salió al patio, se lavó la cara en una jofaina y durante un momento permaneció inmóvil, sin saber que desde dentro Mateo intentaba imaginarlo. A esa hora, el cielo debía de estar apenas clareando, el pueblo medio dormido. Quizá alguna mujer ya encendiendo fogón, tal vez un burro atado moviendo la cabeza contra las moscas. Antes, a Mateo le gustaba ese momento del día porque todavía no pesaba el calor y todo parecía posible. Ahora el amanecer era solo la confirmación de que tendría que atravesar otra jornada igual a la anterior. Sin embargo, algo en la calle comenzó a sonar distinto. No más fuerte, no más alegre, solo distinto. Primero fueron pasos que no correspondían al trajín conocido de los vecinos. Luego un murmullo que avanzaba lento, como de gente que se detenía sin planearlo. Después, una voz. Mateo alzó levemente el mentón. No distinguió las palabras al principio, solo el tono. Y eso fue lo que lo obligó a prestar atención. No era la voz apresurada de quien vende algo, ni la voz cortante de los predicadores que a veces cruzaban el pueblo hablando del castigo como si repartieran piedras. Había calma en ella, pero no una calma vacía. Tenía peso. Sonaba como si quien hablaba no necesitara imponerse para ser escuchado. Mateo permaneció inmóvil, atento. El hombre estaba todavía a cierta distancia, pero cada frase parecía acercarse no por el volumen, sino por la manera en que entraba en el aire. Hablaba de los cansados sin humillarlos, nombraba a los heridos sin exhibirlos. Decía que los planes de Dios no se cancelan cuando el dolor llega primero. Mateo sintió entonces algo que no había sentido en 6 meses, una resistencia interna quebrándose muy despacio, como una puerta hinchada por la lluvia que al fin empieza a ceder. No entendía quién era ese hombre ni por qué sus palabras parecían dirigidas justo al rincón más oscuro de su vergüenza, pero por primera vez en mucho tiempo no quiso cubrirse con el silencio. Quiso escuchar más. El recuerdo no llegó como una imagen, porque Mateo ya no tenía imágenes claras que invocar. Llegó como una sensación en el cuerpo, una mezcla de peso en las manos y calor en la espalda, como si su piel recordara lo que sus ojos habían olvidado. La voz que seguía avanzando por la calle no solo lo estaba haciendo escuchar, estaba despertando algo que él había enterrado para no sufrir más.
Y sin darse cuenta, mientras permanecía tendido sobre el petate, comenzó a reconstruir su propia historia, no desde el dolor, sino desde lo que había sido antes de perderlo todo. Había un ritmo en aquellos días, una forma de existir que no necesitaba explicaciones. Su padre no era un hombre de muchas palabras, pero sí de acciones precisas. Cada mañana salían juntos antes de que el sol golpeara con fuerza. Caminaban con herramientas al hombro, y aunque el trayecto era siempre el mismo, Mateo encontraba en ese recorrido pequeñas cosas que le gustaban notar. El sonido de los gallos mezclado con las primeras conversaciones, el olor a maíz cocido que salía de algunas casas, la manera en que la luz comenzaba a delinear los bordes de las cosas. No pensaba en el futuro, no hacía planes grandes. Le bastaba con saber que ese día iba a trabajar, que su padre confiaría en él, que al final de la jornada regresarían con el cansancio en los brazos y la satisfacción en el pecho. No había aprendido ese oficio en una escuela, sino observando, primero mirando, luego imitando, después entendiendo. Recordaba la primera vez que su padre le dejó sostener una mezcla sin corregirle nada. Fue un gesto pequeño, pero para él significó algo enorme. Era una forma silenciosa de decirle que confiaba, y esa confianza se volvió su motor. No necesitaba elogios, le bastaba con no estorbar, con aportar lo justo, con ser parte. El día del accidente no comenzó distinto. No había señales, ni presentimientos, ni nada que advirtiera lo que vendría. Subieron a la plataforma improvisada como tantas otras veces. El sol aún no estaba en su punto más alto. El aire era seco, pero soportable. Mateo sostenía una tabla mientras su padre ajustaba una sección de muro. Todo ocurrió en un instante que después se repetiría 1000 veces en su memoria sin encontrar nunca un punto donde detenerlo. Un leve movimiento, una superficie que cedió, el pie que no encontró apoyo, el cuerpo que se inclinó más de lo debido, y luego la caída. No fue solo el golpe, fue lo que vino después. El material húmedo, pesado, cayendo sobre su rostro, el ardor inmediato en los ojos, un fuego que no podía apartar, sus manos intentando limpiarse sin lograrlo, voces alteradas, pasos, alguien gritando por agua. El mundo, en ese momento, no desapareció de golpe, se distorsionó primero, como si alguien hubiera mezclado todo en un solo color confuso. Luego sí, se cerró. Cuando volvió a tener conciencia, estaba dentro de la casa. Su madre hablaba con una voz que intentaba no quebrarse. Su padre se movía de un lado a otro sin encontrar lugar. Mateo quiso incorporarse, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Intentó abrir los ojos con más fuerza, pero no había nada que abrir. Solo una presión constante, una oscuridad que no se parecía a cerrar los ojos por decisión. Era otra cosa, más densa, más definitiva. Los días siguientes fueron una mezcla de intentos y negaciones. Al principio, todos creían que era algo temporal, que con reposo, con remedios, con tiempo, volvería a ser como antes. Mateo también lo creyó. Se aferró a esa idea con una urgencia que luego le dolería recordar. Cada mañana despertaba esperando notar una diferencia. Cada noche se dormía repitiéndose que al día siguiente todo cambiaría. Pero el cambio no llegaba. Con el paso de las semanas, la esperanza dejó de ser firme y comenzó a resquebrajarse. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas, los silencios más largos. Nadie decía que no iba a mejorar, pero tampoco lo afirmaban con la misma convicción. Y en ese espacio ambiguo, Mateo empezó a entender lo que estaba ocurriendo realmente. El cuerpo no solo había fallado, su lugar en el mundo también. Dejó de escuchar a su padre llamarlo para trabajar, dejó de participar en las decisiones
decisiones pequeñas de la casa. Dejó de ser necesario en lo cotidiano. Al principio intentaba ofrecer ayuda, pero siempre terminaba siendo más problema que solución. Un plato que se caía, un paso mal dado, un objeto que no encontraba. Poco a poco, sin que nadie lo decidiera explícitamente, Mateo pasó de ser parte activa a presencia silenciosa. Eso fue lo que más le dolió. No la caída, no la oscuridad, no la falta de movimiento, sino esa sensación de quedarse fuera. Recordó una tarde en particular, semanas después del accidente. Su padre regresó del trabajo más tarde de lo habitual. Mateo estaba sentado en el mismo lugar de siempre. Escuchó cómo dejaba las herramientas, cómo se quitaba las botas, cómo se sentaba sin decir nada. Hubo un momento en que Mateo quiso hablar, decir algo, cualquier cosa, pero no encontró las palabras, y su padre tampoco. Ese silencio entre los dos fue más pesado que cualquier golpe que hubiera recibido. A partir de entonces, Mateo comenzó a guardar sus pensamientos, no porque no los tuviera, sino porque sentía que ya no tenían espacio. La fe, que antes era algo natural, casi automático, empezó a cambiar. Ya no hablaba con Dios como antes. Al principio preguntaba, luego reclamaba en voz baja. Después dejó de hacerlo, no porque dejara de creer completamente, sino porque no sabía cómo seguir haciéndolo. La voz de la calle volvió a entrar con más claridad en ese momento. Mateo salió de sus recuerdos como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de su mente. El hombre seguía hablando, pero ahora sus palabras eran más nítidas. Hablaba de quienes habían perdido algo sin saber cómo recuperarlo, de los que ya no se reconocían a sí mismos, de aquellos que sentían que su vida había tomado un rumbo que no eligieron. Mateo sintió que algo dentro de él se tensaba. No era rechazo, era reconocimiento. Esa voz no hablaba en general, no describía situaciones al azar. Era como si estuviera contando su propia historia sin haberla escuchado, y eso le incomodó, porque durante meses había logrado mantenerse en una especie de quietud dolorosa pero estable. Había aprendido a no esperar demasiado, a no moverse más de lo necesario, a no exponerse, pero ahora algo estaba rompiendo ese equilibrio, una inquietud, una necesidad, no de sanar, sino de entender. Mateo movió ligeramente la mano sobre el petate. Sintió la textura áspera bajo sus dedos. Luego intentó incorporarse un poco. No lo logró del todo, pero el intento fue suficiente para que su cuerpo recordara lo que significaba moverse con intención. La voz seguía, más cerca ahora, más presente, y con cada palabra esa sensación interna crecía. No era fe aún, tampoco esperanza completa. Era algo más pequeño, pero más peligroso, porque era lo que había perdido, y lo estaba recuperando sin permiso. Mateo permaneció en silencio unos segundos más, escuchando, respirando, sintiendo cómo algo que creía muerto comenzaba a moverse otra vez dentro de él. La voz no se detuvo frente a su casa, pero tampoco pasó de largo como lo hacían las demás. Se movía con una cadencia extraña, como si no siguiera el ritmo de los pasos, sino el de algo más profundo. Mateo no sabía cuánto tiempo llevaba escuchando, pero sí sabía que ya no estaba simplemente oyendo. Estaba siendo alcanzado. Había algo en la forma en que aquel hombre hablaba que no exigía atención, pero la provocaba. No había presión en sus palabras, ni urgencia por convencer. No ofrecía respuestas rápidas ni prometía soluciones inmediatas. Y sin embargo, cada frase parecía encontrar un lugar específico dentro de quien escuchaba. Mateo sintió que ya no podía quedarse en el mismo sitio sin hacer nada. No fue una decisión clara. No pensó, voy a salir. Simplemente ocurrió. Primero movió una mano, apoyándola en el suelo, luego la otra. Su cuerpo respondió con torpeza, como lo había hecho tantas veces
veces en los últimos meses, pero esta vez había algo diferente en la intención. No era solo un movimiento mecánico, era una búsqueda. Se giró lentamente, arrastrando una pierna que no obedecía del todo. Sintió el roce del suelo contra su piel, el leve dolor en los músculos que ya no usaba con frecuencia. Cada pequeño avance le exigía más de lo que su cuerpo parecía dispuesto a dar. Pero no se detuvo. La voz seguía ahí, más clara, más cercana, como si lo estuviera esperando. Cuando llegó al borde del petate, dudó. No porque no quisiera continuar, sino porque ese límite marcaba algo más que un cambio de posición. Cruzarlo significaba exponerse, salir de la seguridad mínima que había construido dentro de esa habitación, dejar de ser invisible. Durante meses nadie esperaba nada de él, nadie lo observaba con atención. Eso, de alguna forma, le había dado una especie de refugio, doloroso pero predecible. Salir significaba romper eso, significaba volver a ser visto. Respiró hondo. El aire entró seco, con ese olor a tierra que conocía desde siempre. Apoyó ambas manos en el suelo y se impulsó con dificultad. Su cuerpo no respondió con firmeza, pero tampoco lo abandonó por completo. Avanzó unos centímetros, luego otros. El umbral de la puerta estaba cerca. Podía sentir el cambio en la temperatura, el aire que entraba desde afuera, y entonces lo cruzó. La luz no le mostró nada nuevo. Para sus ojos, el mundo seguía siendo una masa turbia, sin formas claras, pero su piel percibió el sol. Su oído captó el movimiento de la calle con más intensidad. El espacio se volvió más amplio y también más expuesto. Alguien murmuró algo al verlo. No pudo distinguir las palabras, pero sí el tono. Era ese tono incómodo que mezcla sorpresa con algo que no se sabe cómo nombrar. Otro susurro le siguió. Luego un silencio breve. Mateo no levantó la cabeza. No estaba allí para ellos. Siguió avanzando. Cada movimiento era torpe, lento, pero firme en su intención. Sentía como el polvo se adhería a sus manos, como pequeñas piedras incomodaban sus dedos. No era un desplazamiento digno, no era elegante, pero era real. La voz estaba ahora frente a él. No necesitaba verlo, lo sabía. Se detuvo. No porque estuviera cansado, aunque lo estaba, sino porque algo dentro de él le dijo que había llegado. Durante unos segundos, todo pareció suspenderse. La calle, el murmullo, el calor, incluso su propia respiración se volvió más lenta. El hombre dejó de hablar, no de forma abrupta, sino como quien reconoce que hay un momento que no necesita palabras. Mateo sintió esa pausa. No fue incómoda, fue necesaria. Intentó incorporarse un poco más, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Sus brazos temblaron. La fuerza no era suficiente, y entonces hizo lo único que podía hacer. Se inclinó, no completamente por decisión, sino porque su cuerpo cedió. Sus rodillas tocaron el suelo con dificultad. Sus manos buscaron apoyo. La tierra caliente se pegó a su piel. Quedó así, inclinado, frente a alguien que no podía ver, pero que sentía con una claridad que no había experimentado antes. Su respiración era irregular, no por el esfuerzo físico, sino por lo que estaba ocurriendo dentro de él. Las palabras no salían con facilidad. Había pasado demasiado tiempo sin decir lo que realmente sentía, pero no podía quedarse en silencio. No ahora. Abrió la boca. Su voz salió baja, quebrada al inicio. No buscó organizarla, no intentó que sonara bien, solo habló. Dijo que no sabía quién era, que no podía verlo, que no entendía por qué sus palabras le habían llegado de esa manera. Hizo una pausa, su garganta se tensó y continuó. Dijo que hacía meses que no sentía nada parecido a lo que estaba sintiendo en ese momento, que había dejado de esperar, que había aprendido a quedarse quieto porque moverse solo le recordaba lo que había perdido.
sus manos temblaron sobre el suelo. El polvo se mezcló con el sudor. Y entonces dijo algo que ni él mismo sabía que llevaba dentro. Que esas palabras no eran solo palabras, que para él eran lo único que había sentido vivo en mucho tiempo, que no quería que se detuvieran, que siguiera hablando, que no lo dejara volver a ese silencio. El murmullo alrededor cambió, no desapareció, pero se volvió distinto, más contenido, más atento. Algunos de los presentes intercambiaron miradas, otros se mantuvieron en silencio. Nadie interrumpió. Mateo bajó la cabeza, no por vergüenza, sino porque no podía sostener ese momento de otra manera. Esperó. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez una respuesta, tal vez nada, pero no se movió. Entonces, la voz volvió, más cerca, no desde la distancia, sino frente a él, tan cerca que pudo sentir la dirección exacta de donde venía. No hubo prisa en las palabras, no hubo autoridad impuesta, solo claridad. El hombre le preguntó algo simple, si realmente creía. La pregunta no sonó como una prueba, no había dureza en ella, pero tenía peso. Mateo sintió cómo esa pregunta atravesaba todo lo que había sido desde el accidente. Creer. Había usado esa palabra muchas veces antes, pero ahora era diferente. No se trataba de repetir algo aprendido, ni de decir lo correcto. Se trataba de responder con lo que realmente tenía. Y lo que tenía no era mucho. Había dudas, había cansancio, había miedo, pero también había algo más, algo pequeño, pero firme. Mateo apretó ligeramente los dedos contra la tierra, sintió su textura, recordó el trabajo, el sol, su padre, el momento en que todo cambió y también lo que acababa de sentir, esa voz, ese instante, ese movimiento interno que no podía negar. Le tomó unos segundos, pero respondió. Dijo que sí. No fue un sí fuerte, no fue seguro. Fue un sí que temblaba, pero que era real. Y en ese sí había más verdad que en cualquier otra cosa que hubiera dicho en meses. El silencio que siguió no fue vacío, fue lleno, como si algo importante acabara de ocurrir sin necesidad de ser mostrado. Nadie supo exactamente en qué momento el aire cambió. No hubo un gesto evidente, ni una señal que todos pudieran señalar después para decir, ahí fue. Sin embargo, quienes estaban cerca sintieron que algo se había acomodado de forma distinta, como cuando el viento deja de soplar sin avisar y aún así todo queda en silencio al mismo tiempo. Mateo seguía inclinado, con las manos apoyadas en la tierra caliente, sosteniendo el peso de su cuerpo como podía. Su respiración ya no era agitada, pero tampoco tranquila. Era esa respiración contenida de quien ha dicho algo importante y ahora no sabe qué vendrá después. El hombre no respondió de inmediato, no lo levantó, no pronunció palabras grandes, no hizo promesas visibles, y ese silencio, lejos de inquietar a Mateo, comenzó a sostenerlo de una manera que no entendía. No era el silencio de su casa, ese que pesaba y vaciaba. Era otro tipo de pausa, como si dentro de ella hubiera algo que aún no se mostraba, pero que ya estaba presente. Mateo sintió entonces un leve movimiento frente a él. No lo vio, pero lo percibió. Pasos cortos, firmes, sin apuro. El hombre se acercó un poco más y habló. No para todos, no para la multitud, solo para él. Le dijo que creer no siempre empieza cuando algo cambia afuera, que muchas veces comienza cuando alguien decide no rendirse por dentro, que hay procesos que no se anuncian con señales inmediatas, pero que ya están en marcha desde el momento en que el corazón responde. Mateo no levantó la cabeza, no porque no quisiera, sino porque sentía que ese lugar inclinado era el único donde podía sostener lo que estaba ocurriendo. El hombre continuó,
Le dijo que no buscara entenderlo todo de inmediato, que no necesitaba ver para que algo comenzara, que la fe no era una condición para recibir algo, sino un camino que se recorría incluso cuando no había resultados visibles. Hizo una breve pausa. Luego añadió algo más. Le dijo que esa noche, antes de dormir, hiciera algo sencillo, que se inclinara no por obligación, sino por decisión, que hablara con Dios sin palabras aprendidas, sin repetir lo que otros decían, que agradeciera incluso si no encontraba razones claras, y que pidiera misericordia no como quien exige, sino como quien reconoce que no puede solo. Mateo escuchó cada palabra con una atención que no había tenido en meses, no porque fueran complejas, sino porque eran simples, demasiado simples, y eso lo descolocó. Durante todo ese tiempo había esperado algo más grande, más claro, más evidente, una solución directa, un cambio inmediato, algo que justificara todo lo que había perdido, pero eso no era lo que estaba recibiendo. Era una instrucción, pequeña, silenciosa, casi invisible, y sin embargo, dentro de él, algo reaccionó, no con entusiasmo, sino con resistencia, porque sabía lo que implicaba. Obedecer eso significaba exponerse otra vez, no al pueblo, no a su familia, sino a algo más profundo. Significaba volver a hablar con Dios, después de haber dejado de hacerlo, después de no entender, después de haber guardado preguntas que nunca se respondieron. El hombre no añadió más, no insistió, no explicó, simplemente dejó que esas palabras quedaran allí, como una semilla que no necesitaba ser forzada. Luego dio un paso atrás. El momento no terminó de forma abrupta, se diluyó, como si no necesitara cierre. Mateo permaneció unos segundos más en el suelo, no porque no pudiera levantarse, sino porque sentía que si se movía demasiado pronto, algo de lo que acababa de recibir podría desvanecerse. Finalmente, apoyó las manos con más firmeza y comenzó a incorporarse con dificultad. Su cuerpo no respondía con facilidad, pero había algo diferente en la intención. No era desesperación, era cuidado. Cuando logró sentarse, no buscó la voz de inmediato, no necesitaba verla. Sabía que ya no estaba frente a él, pero también sabía que lo que había ocurrido no dependía de la presencia física de ese hombre. La calle comenzó a retomar su movimiento. Algunas personas se alejaron en silencio. Otras permanecieron unos segundos más, comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Un hombre murmuró que no había pasado nada. Otro respondió que algo sí había pasado, pero no sabía qué. Mateo no prestó atención a esas voces. No eran importantes. Lo que importaba estaba ocurriendo dentro. Con esfuerzo, giró ligeramente el cuerpo. Sintió el suelo bajo sus manos, el calor del sol en la piel, el leve cambio de temperatura al acercarse nuevamente a la entrada de su casa. El regreso fue más lento que la salida, no porque estuviera más débil, sino porque cada movimiento ahora tenía más conciencia. Cuando cruzó el umbral, el interior lo recibió con el mismo silencio de siempre, pero no se sentía igual, no más ligero, no más cálido, simplemente distinto. Se dejó caer con cuidado sobre el petate. Su cuerpo estaba cansado, pero no agotado como en otras ocasiones. Era un cansancio diferente, más profundo pero menos pesado. Cerró los ojos por costumbre y por un momento no pensó en nada. No intentó analizar lo que había ocurrido, no buscó explicaciones, solo permaneció. El día continuó avanzando. Escuchó a su madre moverse en la cocina, el sonido de los utensilios, el murmullo de su padre al regresar antes del mediodía para verificar cómo estaba. Nadie mencionó lo que había pasado afuera. Tal vez no lo sabían, tal vez preferían no hablarlo. Mateo tampoco lo mencionó, no porque quisiera ocultarlo,
sino porque no encontraba la forma de explicarlo sin reducirlo a algo que no era. Pasó la tarde en silencio, no un silencio vacío, sino lleno de algo que aún no lograba definir. Cuando el sol comenzó a bajar, sintió el cambio en el aire, ese leve alivio que llega cuando el calor cede. El pueblo se volvió más tranquilo, las voces más suaves, los pasos más espaciados. Y entonces recordó las palabras, la instrucción, esa noche, inclinarse, hablar, agradecer, pedir. Su primera reacción fue dudar, no de lo que había escuchado, sino de sí mismo. Tenía sentido hacerlo. ¿Para qué? Nada había cambiado aún. No veía, no caminaba, su vida seguía siendo la misma. Pero esa duda no se instaló con fuerza, porque había algo más, algo que no venía de la lógica, sino de lo que había sentido. Y eso no podía ignorarlo. La noche llegó sin ruido, como siempre. Pero Mateo no se acostó de inmediato, permaneció sentado, inmóvil, escuchando su propia respiración, esperando, no una señal, sino el momento. No sabía cómo empezar, no sabía qué decir. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que habló con Dios de verdad. No con palabras repetidas, no con frases aprendidas, sino desde lo que realmente llevaba dentro. Sus manos descansaban sobre sus piernas. Su cuerpo estaba tenso, no por miedo, sino por algo más profundo. Una mezcla de incertidumbre y necesidad. Respiró hondo, una vez, luego otra, y lentamente comenzó a inclinarse. No cayó de rodillas de inmediato. Su cuerpo no tenía la fuerza ni la coordinación para hacerlo con decisión. Fue un descenso lento, torpe, casi inseguro, como si cada parte de él dudara antes de acompañar el movimiento. Apoyó primero una mano, luego la otra, sintiendo el suelo frío bajo los dedos. Sus piernas no respondieron del todo, pero se dieron lo suficiente para que su cuerpo encontrara una postura inclinada, imperfecta, pero sincera. Permaneció así unos segundos, sin decir nada, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía cómo empezar. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se dirigió a Dios sin filtros, sin frases aprendidas, sin repetir lo que otros decían. Durante meses, sus pensamientos habían sido una mezcla de preguntas sin respuesta, de silencios incómodos y de intentos fallidos de entender por qué todo había cambiado de forma tan abrupta. Ahora, en esa posición, no tenía discursos, no tenía argumentos, no tenía exigencias claras, solo tenía lo que quedaba. Respiró hondo. El aire entró despacio, llenando su pecho con una sensación que no era alivio, pero tampoco angustia. Era algo intermedio, algo que no había sentido en mucho tiempo. Abrió la boca, pero no salió nada. La primera palabra se quedó atrapada, como si su propia voz no supiera cómo regresar después de tanto tiempo. Bajó un poco más la cabeza. Sus manos se tensaron contra el suelo. Y entonces, sin planearlo, habló. No comenzó pidiendo, no empezó reclamando. Dijo algo simple, dijo que no sabía cómo hacerlo. Esa fue su primera frase, y en ella había más verdad que en cualquier oración que hubiera repetido antes. Se detuvo un instante, escuchó el silencio de la casa, la respiración de su madre en otra habitación, el leve movimiento de su padre acomodándose para dormir. El mundo seguía igual, nada había cambiado, pero dentro de él algo se estaba moviendo. Continuó. Dijo que estaba cansado, no del cuerpo, sino de no entender, de esperar algo que no llegaba, de sentir que su vida se había detenido mientras todo lo demás seguía avanzando. Su voz no era fuerte, tampoco clara. Se quebraba en algunos momentos, pero no se detuvo. Dijo que no sabía si iba a volver a ver, que no sabía si iba a volver a caminar, que no sabía qué iba a pasar con su vida, pero que ese día
Había sentido algo que no quería perder. Sus manos se relajaron un poco. El suelo ya no se sentía tan frío. Y entonces recordó las palabras. Agradecer. No entendía cómo hacerlo. ¿Agradecer qué? ¿Qué tenía ahora que antes no tuviera? Nada había mejorado, nada había cambiado. Y aún así, había algo, pequeño, pero real. Respiró hondo otra vez y lo dijo. Dijo gracias. No por lo que había perdido, no por el accidente, no por el dolor, sino por ese momento, por esa voz, por esa sensación que había regresado sin aviso. No sabía explicarla, pero sabía que estaba ahí. Y eso fue suficiente. Hubo una pausa, no larga, pero profunda. Luego, casi sin darse cuenta, dijo algo más. Pidió misericordia, no como quien exige una solución, no como quien reclama un milagro, sino como quien reconoce que no puede seguir solo. No pidió volver a ser el de antes, no pidió recuperar todo, solo pidió no volver al vacío en el que había estado. Su voz se volvió más baja, más tranquila, como si ya no necesitara sostener nada. Y en ese momento ocurrió algo, no afuera, no en su cuerpo, no en sus ojos, dentro, una quietud. No era emoción fuerte, no era alegría repentina, era algo más profundo, más estable, como si algo que llevaba meses agitado finalmente se acomodara. Mateo no entendió lo que estaba pasando, no buscó explicarlo, solo lo sintió. Y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo. Se quedó así unos minutos más, sin hablar, sin pensar demasiado, solo respirando. Cuando finalmente levantó un poco el cuerpo, no lo hizo con prisa. Sus movimientos fueron lentos, casi cuidadosos, como si entendiera que ese momento no debía romperse con rapidez. Volvió al petate, se recostó y cerró los ojos, no porque necesitara hacerlo, sino porque era lo que su cuerpo conocía. Pero esa noche fue diferente. El sueño llegó, no en fragmentos, no en sobresaltos, no con recuerdos incómodos. Llegó continuo, profundo, como si alguien hubiera apagado un ruido que llevaba demasiado tiempo encendido dentro de él. Afuera, el pueblo se sumergía en la misma rutina de siempre. Las casas se cerraban, las luces se apagaban, los sonidos disminuían, nada extraordinario ocurría. Nadie hablaba de milagros, nadie anunciaba cambios, pero dentro de esa casa algo ya había comenzado y nadie lo estaba viendo. El tiempo pasó, no horas, no días, un espacio sin forma entre la noche y el amanecer, hasta que el primer sonido llegó. El canto del gallo, claro, firme, cortando el silencio con la misma precisión de cada mañana. Pero para Mateo no fue igual. Abrió los ojos por costumbre, sin expectativa, sin prisa, sin pensar que algo sería diferente. Y al principio no lo fue. La oscuridad estaba ahí, como siempre, densa, cerrada, sin forma. Mateo respiró, tranquilo. No sintió decepción, no sintió frustración. Algo en él ya no dependía de ese momento. Y entonces, algo cambió. No fue inmediato, no fue claro, fue sutil, una diferencia mínima, como una variación en la sombra, como si la oscuridad no fuera completamente uniforme. Frunció ligeramente el ceño, parpadeó una vez, luego otra. Su corazón empezó a latir más rápido, no por certeza, sino por sospecha. Movió una mano lentamente frente a su rostro. Durante meses había hecho ese mismo gesto, siempre sin resultado, pero esta vez algo respondió. No vio su mano como antes, no distinguió dedos, ni forma definida, pero percibió algo, un movimiento, una mancha, una alteración en la oscuridad. Se quedó inmóvil, no respiró por un segundo. Luego otro, volvió a mover la mano, más despacio, y otra vez, ahí estaba, impreciso, inestable, pero real. Una
aire contenido escapó de su pecho. No fue un grito, no fue una celebración. Fue un suspiro quebrado, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Se incorporó lentamente, no de golpe, no con urgencia, con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco hiciera desaparecer lo que estaba ocurriendo. Giró la cabeza y entonces notó algo más, una zona distinta, menos cerrada, más abierta. No sabía qué era la puerta, no podía reconocerla, pero su cuerpo lo intuía. Las lágrimas comenzaron a caer, sin aviso, sin control. No eran lágrimas de alegría inmediata, eran de incredulidad, de algo que empieza a asomarse cuando ya no se esperaba. Mateo llevó ambas manos al rostro y por primera vez en meses, ese gesto no fue vacío. Algo estaba cambiando. No se levantó de inmediato. Permaneció sentado, con la espalda ligeramente encorvada, como si el simple hecho de moverse demasiado rápido pudiera romper aquello que apenas comenzaba a manifestarse. Sus manos aún estaban cerca del rostro, no cubriéndolo, sino sosteniéndolo, como si necesitara confirmar que él mismo seguía ahí, que no estaba imaginando lo que estaba ocurriendo. Volvió a parpadear, despacio, no con la intención de forzar algo, sino de entender. La mancha volvió. Esa leve alteración en la oscuridad no desapareció. No se aclaró por completo, no se volvió imagen, no tomó forma definida, pero tampoco se fue. Y eso por sí solo era suficiente para cambiarlo todo. Mateo respiró hondo. El aire entró más rápido esta vez. Su pecho subió con más fuerza. No era ansiedad, era impacto, una emoción contenida que no sabía todavía cómo salir. Movió nuevamente la mano, más cerca, más lenta, y otra vez. Esa variación, respondió, temblorosa, imprecisa, pero presente. Sus labios se abrieron levemente. No salió ninguna palabra. No podía, no todavía, porque entendía algo que iba más allá de lo que sus ojos podían captar. Esto no era el final, no era una recuperación completa, no era el milagro como él lo había imaginado meses atrás. Era algo distinto, más pequeño, pero más profundo. Era el inicio. Se quedó quieto, dejó que ese momento se asentara dentro de él. No intentó levantarse, no intentó comprobar más, no buscó confirmar con otros, no gritó, no llamó a su madre, no despertó a su padre. Y esa decisión fue tan importante como lo que estaba ocurriendo en su cuerpo, porque entendía, aunque no pudiera explicarlo con palabras claras, que aquello no necesitaba ser probado, no necesitaba testigos, no necesitaba validación, era real y eso bastaba. Poco a poco apoyó las manos en el suelo y se impulsó con cuidado. Su cuerpo respondió mejor que el día anterior, pero no de forma completa. Sus piernas aún no tenían la firmeza necesaria. Sin embargo, había algo distinto en la forma en que se movía. No era desesperación, era intención. Intentó colocar los pies en el suelo, despacio, como si cada centímetro fuera territorio desconocido. Sintió el contacto, frío al principio, luego más estable. Sus dedos se tensaron, sus músculos reaccionaron con dificultad, pero reaccionaron. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyó el peso en los brazos y entonces empujó. No fue un movimiento limpio, no fue fuerte, fue inestable. Sus piernas temblaron, su cuerpo dudó, pero por un instante se sostuvo, no completamente erguido, no firme, pero de pie, un segundo, tal vez dos. Luego su cuerpo cedió y volvió al suelo, pero no fue una caída, fue un descenso, controlado, consciente. Mateo permaneció allí, sentado, respirando, mirando o intentando mirar, y entonces algo dentro de él se rompió. No de dolor, de liberación. Las lágrimas volvieron, más intensas esta vez.
no contenidas, no silenciosas. Su cuerpo comenzó a temblar, no por debilidad, sino por todo lo que ese momento significaba. Durante meses había esperado algo grande, algo inmediato, algo que justificara el sufrimiento, pero ahora entendía, no era así, nunca había sido así. El cambio no llegó cuando él quería, ni como él esperaba. Llegó cuando dejó de exigirlo, cuando decidió confiar sin verlo, cuando habló sin respuestas, cuando agradeció sin razones claras, y ahora estaba ocurriendo. No completo, no perfecto, pero real. Mateo llevó las manos al suelo, se inclinó, no por necesidad física, sino por algo más profundo, y dijo, gracias, no en voz alta, no con palabras largas, solo una palabra, pero cargada de todo lo que había vivido. Permaneció así unos momentos, luego se incorporó nuevamente, más despacio, más consciente. No intentó ponerse de pie otra vez, no era necesario. Sabía que volvería a intentarlo, pero no en ese instante, no con prisa, porque algo había cambiado también en su forma de entender el tiempo. Ya no necesitaba que todo ocurriera de inmediato. El resto de la mañana transcurrió sin que nadie supiera lo que había pasado. Su madre entró a la habitación como todos los días, le habló con suavidad, le preguntó cómo había dormido. Mateo respondió con calma. No mencionó nada, no por ocultarlo, sino porque no sentía urgencia. Había algo en él que necesitaba asentarse primero. Su padre pasó más tarde, se detuvo en la puerta, observó, como siempre, sin decir mucho. Mateo percibió su presencia y por primera vez en mucho tiempo levantó ligeramente la cabeza con intención. No lo veía claramente, pero sabía que estaba ahí y eso fue suficiente. El día avanzó, lento, pero distinto. Mateo comenzó a probar pequeños movimientos, sin forzar, sin exigirse. Movía las manos, giraba la cabeza, intentaba percibir diferencias y cada pequeño cambio confirmaba lo mismo. No era imaginación, no era un momento aislado, era un proceso. Afueras, el pueblo seguía su rutina, la vida continuaba sin detenerse, pero dentro de esa casa, algo ya no era igual. Al caer la tarde, Mateo volvió a intentar. Apoyó las manos, colocó los pies, respiró hondo y se impulsó. Esta vez logró sostenerse un poco más, 3 segundos, tal vez 4. Sus piernas seguían inestables, pero había más control, más respuesta. Volvió a sentarse, sin frustración, sin desesperación, solo observando, aprendiendo, recibiendo. Esa noche, cuando el cielo volvió a oscurecer, Mateo no sintió el mismo vacío de antes. No necesitaba que algo más ocurriera, porque entendía algo que antes no podía ver. El milagro no era ese instante, era el camino, era cada pequeño avance, cada señal, cada respuesta. Volvió a inclinarse antes de dormir, no por instrucción, no por obligación, sino porque quería. Y esta vez no dudó. Esa noche no buscó repetir exactamente lo que había hecho antes. No intentó ordenar sus palabras ni recordar cada frase que había dicho. Algo en él había cambiado lo suficiente como para entender que no se trataba de seguir una fórmula, sino de permanecer en ese lugar interior que había descubierto sin darse cuenta. Se inclinó con más facilidad que la noche anterior. Su cuerpo aún no respondía completamente, pero había menos resistencia. Sus manos encontraron el suelo con mayor seguridad. Sus rodillas cedieron sin tanto esfuerzo y su respiración se acomodó más rápido. Ya no había esa tensión inicial, esa sensación de estar entrando en un territorio desconocido. Esta vez no se quedó en silencio tanto tiempo, no porque tuviera más que decir, sino porque ya no necesitaba buscar las palabras. Salieron solas. Dijo gracias otra vez, pero no fue el mismo gracias del día anterior. Este era distinto, más claro.
aún no pudiera verlo por completo, aunque no pudiera explicarlo, agradecía porque ya no estaba igual, y eso era suficiente. Luego habló, no de lo que quería recuperar, no de lo que había perdido, sino de lo que había entendido. Dijo que ya no necesitaba que todo cambiara de una vez, que si el proceso era lento, lo iba a aceptar, que si tenía que aprender de nuevo a moverse, lo haría, que si su vista regresaba poco a poco, no se desesperaría, porque ahora sabía algo que antes no sabía, que no estaba solo. Esa certeza no vino acompañada de una emoción intensa, no hubo lágrimas, no hubo temblor. Fue algo más tranquilo, más estable, como si una verdad se hubiera instalado dentro de él sin necesidad de hacerse notar. Se quedó en silencio después de eso, pero no era un silencio vacío, era un descanso, un espacio donde ya no necesitaba llenar nada. Cuando se recostó, no pensó en el día siguiente, no se preguntó si vería más, no se preguntó si caminaría mejor, simplemente se dejó caer en el sueño y otra vez llegó completo, sin interrupciones, sin sobresaltos, como si su interior también estuviera aprendiendo a descansar. El amanecer lo encontró despierto, pero no por ansiedad, sino porque su cuerpo ya no estaba acostumbrado a esa quietud pesada de antes. Abrió los ojos y sin forzar, percibió más. No claridad total, no formas definidas, pero sí una diferencia más amplia. Las sombras ya no eran una sola, había contrastes, zonas más claras, otras más densas. Movió la mano y esta vez la respuesta fue más evidente. No veía los dedos, pero distinguía el movimiento con mayor precisión. Una leve sonrisa apareció en su rostro, no grande, no exagerada, pero real. Se incorporó con cuidado. Sus movimientos eran más seguros, no perfectos, pero distintos. Apoyó las manos, colocó los pies y respiró, no para reunir valor, sino para mantenerse y presente. Se impulsó y se puso de pie, no por un segundo, no por dos. Esta vez permaneció más tiempo. 5, tal vez 6. Su cuerpo aún temblaba, pero resistía. No necesitó sostenerse con los brazos de inmediato. Sus piernas respondían, poco, pero respondían. Se volvió a sentar, no por caída, por decisión, y esa diferencia lo cambió todo. Pasaron los días, no uno, no dos, varios, y cada día traía algo nuevo, pequeño, casi imperceptible para otros, pero inmenso para él. Su vista no regresó de golpe, se aclaraba lentamente. Primero manchas más definidas, luego contornos, después diferencias más claras entre objetos. No podía reconocer rostros, no podía ver detalles, pero ya no vivía en oscuridad total, y eso era suficiente para seguir. Sus piernas también respondían mejor. Al principio solo podía sostenerse unos segundos, luego más. Después comenzó a dar pasos cortos, inestables, acompañados, pero pasos. Su padre lo ayudaba, en silencio, sin hacer preguntas innecesarias, sin buscar explicaciones. Solo estando ahí, su madre observaba, a veces lloraba, pero no lo decía. Mateo no necesitaba que lo dijera, lo sentía. El pueblo comenzó a notar, no de inmediato, no con ruido, pero con curiosidad. Algunos pasaban más despacio frente a la casa, otros preguntaban en voz baja, otros simplemente miraban. Mateo no salía a explicar, no contaba lo que había pasado, no hablaba del hombre, no hablaba de aquella mañana, no porque quisiera ocultarlo, sino porque entendía algo. No era una historia para convencer, era una experiencia para vivir, y eso no se podía imponer. Con el tiempo empezó a salir más, primero con ayuda, luego solo. Sus pasos eran lentos, pero firmes. No caminaba como antes, pero caminaba, y cada paso tenía un significado que antes no comprendía. Un día, mientras estaba sentado afuera de su casa, un niño se acercó.
Se detuvo frente a él. No dijo nada al principio, solo lo miró. Mateo levantó la cabeza, no con precisión total, pero suficiente. ¿Ya puedes ver?, preguntó el niño. Mateo hizo una pausa, no porque no supiera qué responder, sino porque quería hacerlo bien. No como antes, dijo. El niño frunció el ceño. Entonces, no es un milagro. Mateo sonrió levemente. No como tú piensas. El niño se quedó en silencio. No entendía, pero tampoco se fue. Mateo continuó. Es algo que empezó antes de que pudiera ver. El niño lo miró, confundido, pero atento. Mateo no explicó más. No era necesario. El niño asintió y se fue. Ese tipo de encuentros se volvieron frecuentes. Gente que preguntaba, que observaba, que intentaba entender. Y Mateo siempre respondía igual, sin exagerar, sin adornar, sin imponer, solo compartiendo lo esencial, que el cambio no había comenzado en sus ojos. Había comenzado cuando decidió creer sin ver nada. Y eso era lo que lo sostenía ahora. El tiempo siguió avanzando, semanas, meses, y poco a poco su cuerpo respondió más, su vista mejoró, sus pasos se hicieron más firmes, su vida retomó forma, pero ya no era la misma, porque él ya no era el mismo. Con el paso de los meses, el cambio dejó de ser algo que solo Mateo percibía en silencio. No se convirtió en un espectáculo, ni en una historia que recorriera el pueblo de boca en boca como un rumor exagerado, pero sí comenzó a hacerse evidente en pequeños detalles que ya no podían ignorarse. Su forma de moverse, su manera de detenerse frente a las personas, la forma en que respondía cuando alguien le hablaba, todo eso empezó a construir una presencia distinta. No caminaba como antes del accidente. Aún había momentos en los que su equilibrio fallaba levemente, en los que su paso necesitaba corregirse. Pero ya no era un cuerpo arrastrado ni sostenido por otros. Era un cuerpo que avanzaba por decisión propia. Y eso, en un lugar donde todos habían asumido que su historia había terminado, tenía un peso que no necesitaba ser anunciado. Su vista también seguía cambiando. No regresó de golpe, ni con claridad perfecta. Durante semanas, el mundo fue una mezcla de luces suaves, sombras que se abrían poco a poco, contornos que empezaban a definirse sin precisión. Mateo aprendió a mirar de nuevo como quien aprende a escuchar después de haber estado en silencio demasiado tiempo. No forzaba la vista, no exigía más de lo que llegaba. Recibía lo que venía, tal como venía, y en ese proceso descubrió algo que no había notado antes. Que ver no era solo reconocer formas, era también detenerse, observar, percibir. Durante años había mirado el mundo sin cuestionarlo demasiado. Sabía cómo eran las cosas, cómo se movían, cómo funcionaban, pero ahora cada pequeño detalle tenía un valor distinto. La luz entrando por la puerta no era solo claridad, era dirección. El movimiento de alguien pasando frente a él no era solo tránsito, era presencia. Incluso los colores, cuando comenzaron a aparecer de forma tenue, no eran solo parte del paisaje, eran algo que volvía a él poco a poco, como si el mundo estuviera reaprendiendo a mostrarse. Pero lo más evidente no estaba en sus ojos ni en sus piernas, estaba en su forma de estar. Mateo ya no era el joven que esperaba algo para empezar a vivir. Tampoco era el que había quedado atrapado en la resignación después del accidente. Había algo en su interior que se había reorganizado, una forma distinta de comprender lo que le había ocurrido. Y eso comenzó a afectar a otros. No porque él hablara demasiado, sino porque su vida empezó a decir cosas sin necesidad de palabras.
Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y el calor cedía un poco, Mateo estaba sentado frente a su casa, apoyando las manos sobre las rodillas, mirando hacia la calle. No con precisión total, pero lo suficiente para distinguir movimiento. Una mujer mayor pasó frente a él y redujo el paso. Lo observó por unos segundos más de lo habitual. No era la primera vez que lo hacía, pero esa vez se detuvo. «Pensé que no ibas a volver a caminar», dijo, sin rodeos. Mateo giró ligeramente la cabeza hacia ella. No respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no necesitaba apresurarse. «Yo también lo pensé», respondió finalmente. La mujer asintió. Hubo un silencio breve. Luego preguntó algo más. «¿Qué fue lo que cambió?». Mateo apoyó las manos con más firmeza sobre sus piernas. Miró hacia adelante, no buscando una respuesta, sino encontrándola. «No fue de una vez», dijo. La mujer frunció levemente el ceño. Mateo continuó. «Empezó cuando dejé de esperar que todo cambiara para poder creer». La mujer no respondió, no porque no entendiera, sino porque estaba procesando. Se quedó unos segundos más. Luego asintió lentamente y siguió caminando. Ese tipo de conversaciones comenzaron a repetirse. No siempre iguales, no siempre con las mismas preguntas, pero con el mismo fondo. Las personas no estaban buscando una explicación médica, ni una historia exacta. Estaban intentando entender qué había ocurrido realmente. Y Mateo, sin darse cuenta, se convirtió en alguien que ofrecía algo distinto. No respuestas completas, sino una forma de mirar, una forma de vivir. No hablaba del momento exacto en que comenzó todo, no describía al hombre con detalle, no intentaba convencer a nadie de nada, pero cuando alguien insistía lo suficiente, decía lo esencial, que no lo había visto, pero que lo había reconocido. Y esa frase, simple, dejaba a muchos en silencio, porque no era fácil de entender, pero era imposible de ignorar. Con el tiempo, Mateo volvió a acompañar a su padre. No como antes, no subía a plataformas altas, no cargaba peso excesivo, pero estaba allí, presente, ayudando en lo que podía, observando, aprendiendo de nuevo. Su padre no decía mucho, nunca lo había hecho, pero su forma de mirarlo había cambiado. Ya no era solo preocupación, había algo más. Orgullo, no por la recuperación física, sino por lo que Mateo se había convertido. Un día, mientras trabajaban juntos en una pared baja, su padre se detuvo, apoyó la herramienta y habló. «Pensé que te había perdido». No fue una frase larga, pero llevaba todo lo que no había dicho en meses. Mateo no respondió de inmediato, sintió el peso de esas palabras, no como una carga, sino como una verdad. «Yo también», dijo finalmente. Ambos quedaron en silencio, pero ese silencio ya no era incómodo, era suficiente. El pueblo también comenzó a cambiar, no de forma radical, no de un día para otro, pero sí en pequeños gestos. Personas que antes pasaban de largo, ahora se detenían, vecinos que no se hablaban, comenzaban a saludarse, algunos ayudaban más, otros escuchaban más. No todos, no siempre, pero lo suficiente como para notar una diferencia. Y todo sin que nadie lo organizara, sin que nadie lo impusiera, solo por presencia. Por ejemplo, por lo que una vida transformada puede provocar sin decirlo. Mateo no buscó liderar nada, no se colocó en ningún lugar especial, no se presentó como alguien distinto, pero su historia, vivida sin ruido, comenzó a tocar a otros, y eso fue suficiente. Con el paso del tiempo, su vista mejoró aún más. Los contornos se hicieron más claros, los colores más definidos. Los rostros comenzaron a reconocerse, no perfectamente, pero sí lo suficiente. Sus piernas también respondían con mayor firmeza. Ya no temblaban con cada paso. Su cuerpo había recuperado
porque no estaba en su cuerpo, estaba en su interior, y eso era lo que realmente lo sostenía. Hubo un momento, mucho después de que todos comenzaran a aceptar que Mateo había cambiado, en el que el pueblo volvió a su ritmo habitual. No porque lo ocurrido dejara de tener valor, sino porque la vida, incluso cuando presencia algo profundo, siempre encuentra la manera de continuar. Los mercados abrían temprano, los niños corrían por las calles de tierra, los hombres salían a trabajar antes de que el sol se levantara por completo. Nada se detuvo por lo que había pasado, y sin embargo, algo permanecía, no como recuerdo distante, sino como una marca silenciosa. Mateo ya no era observado con la misma intensidad de las primeras semanas. Las miradas curiosas se habían reducido, las preguntas también. Lo extraordinario había dejado de parecerlo, no porque hubiera perdido su significado, sino porque se había integrado a lo cotidiano. Y ahí fue donde comenzó otra parte de su historia, una que no tenía que ver con recuperar lo que había perdido, sino con lo que hacía ahora con lo que había recibido. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a preparar una mezcla, un hombre se acercó. No era del pueblo. Su forma de hablar, su ropa, incluso su manera de caminar, indicaban que venía de fuera. Se detuvo a cierta distancia, observando el trabajo sin intervenir. Mateo lo notó, no con desconfianza, pero sí con atención. El hombre dio unos pasos más. Se acercó lo suficiente como para hablar sin levantar la voz. ¿Tú eres el muchacho?, preguntó. Mateo dejó de mover la herramienta por un momento. Levantó la cabeza. Lo miró, no con total nitidez, pero con suficiente claridad. Depende, respondió con calma. El hombre esbozó una leve sonrisa. No todos responden así, dijo. Mateo no devolvió la sonrisa, no por frialdad, sino porque no lo consideró necesario. El hombre continuó. He escuchado lo que dicen de ti. Mateo volvió a mover la mezcla. No detuvo su tarea. No preguntó qué había escuchado. No mostró interés en confirmar nada. Eso pareció incomodar ligeramente al visitante. Dicen que no veías, añadió. Mateo asintió apenas. ¿Y que ahora ves? Mateo hizo una pausa. Pensó unos segundos. Luego respondió. Ahora veo mejor que antes. El hombre frunció el ceño. No, entendía, y eso lo hizo avanzar un poco más. Eso no tiene sentido, dijo. Mateo dejó la herramienta, se limpió las manos lentamente y lo miró. Antes veía, pero no entendía nada, explicó. El hombre guardó silencio. Mateo continuó. Ahora no veo todo con claridad, pero sé dónde estoy. El visitante cruzó los brazos. No estaba convencido, pero tampoco podía ignorar lo que tenía frente a él. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente?, preguntó. Esa era la pregunta que todos querían hacer, pero pocos formulaban con tanta insistencia. Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia el suelo, no buscando evitar la respuesta, sino eligiendo cómo darla. Escuché algo, dijo finalmente. El hombre inclinó la cabeza, esperando más. Mateo continuó. Y decidí creer antes de ver cualquier cambio. El hombre soltó un leve suspiro. No era burla, era frustración. Eso no explica nada, dijo. Mateo asintió. Tampoco intenta hacerlo. Hubo un silencio, más largo esta vez. El hombre observó a Mateo, con más detenimiento, como si intentara encontrar en su rostro alguna señal de engaño, de exageración, de algo que pudiera desmontar. Pero no encontró nada. No había urgencia en Mateo, no había necesidad de convencer, no había orgullo, solo había certeza tranquila, y eso descolocaba. El hombre dio un paso atrás, no dijo nada más, asintió ligeramente y se fue. Mateo lo observó alejarse, no con la intención de retenerlo, sino entendiendo algo. No todos iban a comprender, y eso estaba
Bien, no era su tarea explicar lo que otros no estaban listos para recibir. No era su responsabilidad convencer, solo vivir. Y eso ya era suficiente. Esa misma noche, mientras el cielo se oscurecía lentamente, Mateo salió nuevamente al frente de su casa. No porque buscara algo, no porque esperara que algo volviera a ocurrir, sino porque había encontrado en ese espacio un lugar donde podía detenerse sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Se sentó, apoyó las manos, miró hacia la calle. Ahora podía distinguir mejor. Las figuras eran más claras, los movimientos más definidos. Pero su atención no estaba en eso. Estaba en otra cosa, en algo que había empezado mucho antes. Recordó aquel día, no con nostalgia, no con dramatismo, sino con claridad. Recordó la voz, no su tono exacto, no sus palabras completas, sino lo que había provocado. Y entonces algo ocurrió, no afuera, no en el pueblo, no en la calle, dentro, una comprensión, no repentina, no impactante, sino tranquila. Mateo entendió que ese momento no había terminado, que no había sido un evento aislado, que no había sido un punto final, sino un inicio, que la presencia que había sentido ese día no se había ido, no porque el hombre siguiera allí, sino porque lo que había dejado permanecía, no como recuerdo, como dirección. Mateo bajó la cabeza ligeramente, no para repetir lo que había hecho antes, no para buscar otro momento, sino como respuesta natural a lo que estaba entendiendo. Y en ese gesto no había necesidad, había gratitud, no por lo que había recibido, sino por lo que ahora comprendía, que no se trataba de volver a ver, ni de volver a caminar, ni de recuperar lo que había perdido. Se trataba de algo más profundo, de quién era ahora, de cómo vivía, de cómo respondía, y eso nadie se lo podía quitar. El viento pasó suavemente por la calle, levantando un poco de polvo. Las sombras se alargaron, las voces del pueblo disminuyeron, y Mateo permaneció ahí, no esperando, no buscando, simplemente estando, como alguien que ya no necesita pruebas para saber que no está solo. El tiempo no anunció el final de la historia, no hubo un día específico en el que todo se cerrara, ni un momento en el que alguien dijera que aquello había concluido. Simplemente la vida siguió avanzando como siempre lo hace, llevando consigo lo que cambia y lo que permanece. Meses después, Mateo caminaba sin ayuda, no con la rapidez de antes, no con la ligereza que recordaba de su adolescencia antes del accidente, pero caminaba. Sus pasos eran firmes, conscientes, como si cada uno de ellos tuviera un significado que ya no pasaba desapercibido. Su vista, aunque no perfecta, le permitía reconocer rostros, distinguir caminos, orientarse sin depender de otros. Había recuperado mucho de lo que había perdido, pero no era eso lo que más importaba. Lo que realmente definía su vida ahora no era lo que había vuelto, era lo que había nacido. Una mañana, antes de salir a trabajar con su padre, Mateo se detuvo en la entrada de su casa. El sol comenzaba a iluminar la calle, proyectando sombras suaves sobre la tierra. Algunas personas pasaban rumbo a sus tareas diarias. Todo parecía normal. Y sin embargo, él ya no veía ese mismo escenario como algo común. Se quedó unos segundos más de lo necesario. No porque estuviera distraído, sino porque había aprendido a detenerse, a no atravesar los momentos sin vivirlos. Respiró hondo, sintió el aire, la temperatura, el sonido de los pasos lejanos, y entonces, casi sin darse cuenta, inclinó ligeramente la cabeza. No era el mismo gesto de aquella noche, no tenía la misma intensidad, pero tampoco era menos importante. Era natural, como alguien que ha encontrado un lugar al que puede volver en cualquier momento. Salió, caminó junto a su padre, trabajaron.
hablar un poco, como siempre, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio compartido, cómodo, suficiente. A lo largo del día, varias personas se acercaron, algunos para pedir ayuda, otros para saludar, otros simplemente para estar cerca unos momentos. Mateo no se colocaba en una posición distinta, no se mostraba como alguien que tenía algo especial que ofrecer, pero su forma de escuchar era diferente y eso atraía, no porque fuera llamativo, sino porque era genuino. Una mujer llegó con su hijo, un niño pequeño, inquieto, que no dejaba de moverse. La mujer habló con cierta timidez. Dijo que el niño no dormía bien, que tenía miedo por las noches, que no sabía qué hacer. Mateo escuchó. No interrumpió, no ofreció soluciones rápidas. Cuando la mujer terminó, hubo un breve silencio. Mateo se inclinó ligeramente hacia el niño, no con autoridad, no con intención de corregir, sino con cercanía. ¿Tienes miedo cuando todo se queda en silencio?, preguntó. El niño asintió. Mateo hizo una pausa, recordó, no su miedo actual, sino el de antes, ese silencio pesado, esa oscuridad sin forma, y habló. No todos los silencios están vacíos, dijo. El niño lo miró, confundido. Mateo continuó. Algunos están esperando que los escuches de otra manera. La mujer no dijo nada, pero sus ojos cambiaron, no porque hubiera recibido una solución clara, sino porque había recibido algo distinto, un enfoque, una forma de acompañar. Se despidieron, no con promesas, no con expectativas exageradas, solo con gratitud. Ese tipo de encuentros se volvieron parte de la vida de Mateo. No todos los días, no con todos, pero lo suficiente como para entender que su historia no había sido solo para él. No necesitaba predicar, no necesitaba reunir personas, no necesitaba repetir lo que había vivido. Su forma de vivir ya hablaba. Con el paso del tiempo, el recuerdo de aquel día no se desvaneció, pero tampoco se convirtió en algo que necesitara revivir constantemente. No vivía mirando hacia atrás, vivía desde lo que había aprendido, y eso marcaba la diferencia. Una tarde, mientras regresaba a casa, se detuvo en el mismo lugar donde meses atrás había caído al suelo, sin fuerzas, sin visión, sin rumbo claro. No fue una decisión consciente, simplemente sus pasos lo llevaron allí. Se quedó de pie, observando, no con tristeza, no con nostalgia, sino con reconocimiento. Ese lugar ya no era el mismo, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque él había cambiado. Recordó el peso de su cuerpo en el suelo, la incapacidad de moverse, la oscuridad total, la sensación de haber quedado fuera de su propia vida. Y luego recordó la voz, no como un sonido específico, sino como una presencia, como algo que había llegado sin imponerse, sin forzar, sin exigir, y que había transformado todo desde dentro. Mateo cerró los ojos por un instante, no para volver atrás, sino para agradecer. No con palabras largas, no con discursos, solo con esa quietud que había aprendido a reconocer. Cuando volvió a abrirlos, el mundo estaba ahí, con sus imperfecciones, con sus límites, pero también con su sentido, y eso era suficiente. Se dio la vuelta y caminó, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada, solo avanzando, como alguien que ya no necesita entender todo para seguir. Antes de entrar a casa, se detuvo una vez más, miró hacia el cielo, no buscando respuestas, sino reconociendo algo que ya sabía, que aquel día no había sido casualidad, que aquella voz no había sido solo de un hombre, que lo que había ocurrido no había terminado, porque no se trataba de un momento, se trataba de una forma de vivir, y eso seguía presente.
Si esta historia encontró un lugar dentro de ti, no la dejes pasar como una más. A veces, lo que cambia una vida no llega como esperamos, ni en el momento que pedimos, pero cuando llega, transforma todo desde un lugar que nadie más puede tocar. Quédate en las pruebas de Jesús, porque quizás lo que hoy escuchas no es solo una historia, sino una respuesta que está